El silencio del desierto, incluso en medio de una guerra, tiene algo de sobrenatural. Es ese tipo de silencio que precede al horror, como si la propia tierra contuviera la respiración. La arena dormía en calma. El cielo era una lona oscura salpicada de estrellas indiferentes, y la respiración de los soldados formaba nubes invisibles en el calor de la noche. Entre ellos estaba Rafael, atento pero sereno, con el fusil apoyado en la rodilla y la mira girando lentamente. A su lado, con los ojos brillando en la penumbra, estaba Thor, el perro militar, cuerpo firme como piedra, músculos en alerta, orejas en movimiento como radares vivos. Fue en esa calma aparente que todo se rompió. El rugido de un mortero rasgó el aire como una furia del infierno. Explosiones sucesivas incendiaron la noche, llamas anaranjadas brotaron de la arena, cuerpos volaron, gritos humanos fueron devorados por el polvo. Thor saltó sobre Rafael segundos antes de que una ráfaga explosiva destruyera el lugar donde estaba. En el caos, las órdenes se cruzaban por las radios, pero se convertían en ruido. Un bombardeo coordinado, emboscada, trampa, y nadie podía reagruparse. Rafael intentó levantarse, pero algo desgarró su pierna. Era como si el hueso hubiera sido mordido desde dentro. La sangre brotaba como un manantial sin control. Cayó de lado, jadeando, con la cara llena de arena caliente y sangre mezclada. Gritó por ayuda, pero el humo devoraba los sonidos. Thor giraba en círculos a su alrededor, ladrando, olfateando el camino correcto, tratando de entender dónde estaban los aliados. Rafael se arrastró, gimiendo, intentando seguir la silueta del camión blindado que se alejaba entre el humo. Pero sus brazos fallaron. Thor lo mordió por el chaleco e intentó arrastrarlo. No pudo. Volvió a ladrar más fuerte, como quien llama al mundo para que vea lo que está ocurriendo. Ninguna respuesta. Solo fuego, escombros y el sonido lejano de helicópteros demasiado distantes. La guerra se había propagado como un virus. El pelotón estaba fragmentado, cada uno por su cuenta, y en el centro de ese vórtice de polvo y muerte, solo dos cuerpos sobrevivieron al impacto directo. Un hombre sin fuerzas para correr y un perro dispuesto a morir antes que dejarlo. Thor olfateó el viento. Sus patas sangraban dentro de las botas camufladas por el calor. Sus ojos no se apartaban del rostro de su compañero. Rafael decía cosas sin sentido. Agua, dirección norte, retirada, código. Nada tenía lógica. Era la conmoción, era el pánico, era el inicio de la fiebre. Thor se agachó, ladró, mordió la correa del arma. Intentaba empujarla hacia Rafael, como si dijera: «Lucha, humano. No te cargaré hasta el final si decides rendirte». La primera madrugada comenzó allí, en plena zona roja, sin señal, sin refuerzos, sin mapa. Thor empujó a Rafael hasta una duna parcialmente destruida. Cavó con las patas tratando de abrir espacio, cubriéndolo con arena. Rafael gemía con cada movimiento. La pierna rota latía como un tambor. Thor se acostó encima. Su cuerpo era un escudo. Su boca espumaba de sed. El humo le ardía en los ojos, pero ningún movimiento externo los atravesó. A cada luz que danzaba a lo lejos, a cada sombra que parecía acercarse, el perro se levantaba y gruñía. El desierto ya no era geografía. Era una arena, y ellos estaban solos dentro de ella. El reloj biológico de Thor estaba en guerra. El tiempo no se medía en horas, sino en respiraciones y peligro. Olía la sangre de Rafael, sentía el sabor del hierro en la arena, escuchaba la respiración grave e irregular que empeoraba. Cuando los sonidos cesaron por completo, Thor dio un ladrido corto, bajo, un llamado. Nada. El soldado se había desmayado, pero aún vivía. Su pecho subía y bajaba, débil, pero aún se movía. Thor lamió su rostro, y entonces se quedó inmóvil, como una estatua viva de centinela. Esa noche no pasaría en blanco, no con él allí. Horas después, cuando la brisa comenzó a cambiar y el frío de la madrugada quiso congelar las heridas abiertas, Thor se mantuvo en vigilia. Una hiena apareció a lo lejos, pero no se acercó. El perro olía a bestia, pero tenía alma de soldado, un ser híbrido entre la fiereza y la lealtad que solo conocía una misión: proteger.
y si tenía que morir allí, sería luchando. Pero Rafael respiraría un día más. El amanecer en el desierto es una violencia sin ruido. No explota, invade. La luz no pide permiso, aplasta. Las sombras desaparecen en segundos, y cualquier cosa viva se contrae de dolor. El calor es seco, invisible e implacable. Thor despertó antes de que la primera luz tocara el cuerpo de Rafael. El perro llevaba horas en posición de alerta, pero sus músculos vibraban de agotamiento. Había dormido en fragmentos, en ciclos cortos, escuchando cada movimiento a su alrededor, sintiendo el aliento del hombre inconsciente bajo su pecho. Cuando la primera ola de luz dorada iluminó los granos de arena como brasas, Thor se levantó con dificultad. Olfateó el aire. Ningún olor de aliados, ningún sonido de helicópteros, ninguna señal de vida. Solo Rafael y él, solos en una tierra que ni Dios parecía visitar. El desierto por la mañana es peor que por la noche, porque por la noche el miedo es una promesa, por la mañana es certeza. Thor vio a Rafael gemir, abrir los ojos con dificultad. El rostro estaba hinchado, los labios agrietados, los ojos opacos por la fiebre. Intentó hablar, pero solo salió un susurro seco. Thor respondió con un gruñido suave. Acercó el hocico al rostro del hombre, intentando reconectar aquello que los había unido tantas veces. El olor, el calor, la respiración. Rafael levantó el brazo como para acariciarlo, pero no tenía fuerzas. La mano cayó sobre su pecho. Sonrió. Sangre seca alrededor de la boca. «Todavía estamos aquí. ¿Eh, bicho?» Thor ladró bajo. No era alegría, era afirmación. Sí, aún estaban. ¿Pero por cuánto tiempo? El calor empezó a subir como un veneno silencioso. En minutos, los chalecos tácticos eran hornos. La arena quemaba como brasas. Rafael intentó incorporarse. Gimió. La pierna no respondía. Estaba completamente inmovilizada. Thor observaba todo con ojos calculadores. No era solo un perro de guerra. Era un estratega guiado por el instinto. Necesitaba encontrar sombra, agua, algo. Corrió unos metros. Olfateó un agujero, un arbusto seco, un caparazón vacío. Nada útil. Cuando volvió, Rafael estaba vomitando un líquido espeso. Fiebre alta, deshidratación. El perro se acercó, ladró corto, como diciendo, «Reacciona». Rafael intentó reír. No pudo. Entonces Thor hizo lo impensable. Cavó un agujero y orinó sobre una piedra inclinada. Luego ladró y empujó el rostro de Rafael hacia el pequeño charco. Ya no quedaba orgullo, ni asco, solo supervivencia. Rafael entendió, bebió, lloró y vomitó de nuevo. Pero sobrevivió un poco más. La radio de Rafael estaba destruida, la pantalla rota, sin señal. Intentó forzar una conexión, pero solo hubo estática. Thor se recostó cerca. Sus ojos escaneaban el horizonte como sensores. El aleteo de un insecto hacía que su cuerpo se estremeciera. A cada sonido, el perro gruñía. A cada movimiento del viento, ladraba como quien advierte al mundo: «Aquí hay vida, y yo la protejo». Pasaron las horas. El sol seguía subiendo en el cielo como castigo. Rafael se desmayaba y despertaba. En una de sus alucinaciones, juró haber visto al equipo regresar. Intentó gritar. Thor saltó sobre él y lo sujetó con su cuerpo. Rafael lloraba de frustración. «Están viniendo, los vi». Thor solo se mantuvo firme, inmóvil, evitando que se hiciera más daño. El perro lo sabía. Nadie venía. Aún no. El desierto no tenía prisa. Y la ayuda, si existía, estaba demasiado lejos. El hambre comenzó a morder el cuerpo de Thor, pero no cazaba, no se movía, esperaba, vigilaba, cuidaba. Cuando un grupo de buitres apareció en el cielo, girando lentamente, Thor gruñó con el pecho lleno. Estaban vivos, y quien quisiera esa carne tendría que pasar por él. Al final del día, el sol comenzaba a descender, pero el calor aún quemaba la piel. Rafael estaba inconsciente, los labios negros de sed. Thor entonces hizo lo único que podía. Empezó a cavar con fuerza. Buscaba cualquier cosa debajo de la arena. Un caparazón con agua atrapada, un nido de roedores, lo que fuera. Cavó hasta que sus patas sangraron, encontró huesos, arena,
insectos. Llevó a Rafael un pequeño lagarto muerto. El soldado ni lo vio, pero Thor lo mordió, lo masticó y dejó la carne junto a su boca. Minutos después, Rafael lamió sus propios dedos. Aún estaba allí, con vida frágil, pero con vida. La noche cayó sin aviso, y con ella, el frío. El desierto invierte la lógica, de horno a hielo en pocas horas. Rafael temblaba. Thor se acostó sobre él nuevamente. El cuerpo del perro era cobija, escudo y fe. A lo lejos, sonidos. Nadie sabía si eran enemigos, animales o demonios. Thor se mantuvo en posición de combate durante horas. No durmió, no parpadeó. El desierto podía estar vacío de humanos, pero estaba lleno de ojos. Y Thor lo sabía. Si él caía, Rafael también caería. Y ese no era el día. Aún no. La madrugada en el desierto es traicionera. No solo por el frío que se mete en las articulaciones como una aguja invisible, sino por la forma en que silencia todo, como si el mundo estuviera en pausa. Pero allí, entre la arena y el delirio, nada estaba quieto. La vida y la muerte luchaban centímetro a centímetro bajo el manto oscuro del cielo. Rafael estaba inconsciente otra vez, el rostro cubierto por una costra de arena, sudor y sangre seca. La fiebre lo quemaba por dentro. Los temblores sacudían su cuerpo como convulsiones sutiles. Sus labios se movían, intentando pronunciar órdenes, códigos, oraciones, o todo al mismo tiempo. Thor, inmóvil a su lado, no dormía. No podía. Con cada suspiro irregular del humano, revisaba su pecho, su pulso, sus ojos entrecerrados. Con cada sonido lejano, giraba el cuerpo en alerta. Su pelaje estaba erizado. Los instintos gritaban. Algo se acercaba. El viento cambió. Ya no era solo el soplo frío del desierto. Tenía peso, tenía olor. Thor se levantó lentamente. Olfateó el aire. Captó lo que los ojos aún no veían. Carne podrida, saliva animal, movimiento rastrero, chacales, hienas o algo peor. Depredadores del desierto. Olfateando la fragilidad, la respiración de Thor se intensificó. Sus músculos se tensaron. Estaba herido, deshidratado, con las patas agrietadas, pero vivo y listo para matar. Rafael murmuraba, intentando moverse. Thor lo empujó con el hocico, manteniéndolo cubierto por los equipos militares. La sombra del perro ahora se alzaba sobre su dueño. Ya no era solo un perro de guerra, era un guardián. Entonces vinieron los ojos, brillos amarillos en la oscuridad, rodeando, husmeando. Al menos 4. El desierto ahora era un ring de arena y dientes. Thor gruñó con fuerza. La respuesta fue una risa grave. Ese sonido grotesco que solo las hienas saben hacer. El sonido de quien ya se siente vencedor. Una se acercó, lenta, la cabeza baja, los ojos fijos. Thor dio un paso al frente. Cada músculo de su cuerpo latía de dolor, pero también de propósito. Estaba listo para morir, pero no dejaría que tocaran a Rafael. El primer ataque fue rápido. Una sombra que saltó por el costado. Thor giró en el aire, golpeando con las patas delanteras y mordiendo al mismo tiempo. Un grito, un golpe seco. La arena se manchó de sangre caliente. La hiena retrocedió cojeando. Las otras avanzaron. Thor mordía con furia, con técnica, con desesperación, pero recibió zarpazos. Un corte profundo en el hocico, otro en el costado. El sonido de la lucha estaba apagado, como si el propio desierto escuchara en silencio. Rafael abrió los ojos por un instante y vio la silueta de su perro combatiendo sombras. Intentó levantarse, pero el dolor era insoportable. Todo lo que pudo hacer fue murmurar, «Thor, no», y volvió a desmayarse. La batalla duró minutos, pero pareció una eternidad. Al final las hienas se retiraron. 3 heridas, una probablemente muerta. Thor se mantuvo de pie, jadeando como una máquina rota. Sangre goteaba de su boca, su pata, su hombro, pero seguía allí. Superviviente, guerrero, se arrastró de regreso hasta Rafael, que ahora temblaba como un animal frágil. Thor se acostó sobre él, un perro ensangrentado tendido sobre un hombre moribundo. Y así durmieron, si es que a eso se le puede llamar dormir. Horas después, aún antes de que saliera el sol,
Thor se despertó con un chasquido. Algo se movía en el horizonte. No era una amenaza. Era luz. Un destello distante. Azul. ¿Un dron, tal vez? Thor intentó ladrar. Nada salió. Su garganta era piedra seca, pero se levantó igual. Se arrastró hasta una pequeña elevación. Miró. Observó. El dron pasó lejos. Muy lejos. Desapareció. Y con él, la esperanza. Thor regresó y se acostó otra vez. Su cuerpo era arena, sangre y lealtad. En el frío del amanecer, Rafael despertó gimiendo. Lo primero que vio fue el hocico ensangrentado de Thor, respirando despacio. Acarició suavemente su cabeza. Thor abrió los ojos, cansados, pero aún vivos. Rafael murmuró: «Luchaste por mí, ¿verdad?». Thor le lamió los dedos y cerró los ojos otra vez. El día aún no había comenzado, pero ya estaba marcado por la victoria de un perro contra las bestias de la noche, y esa arena, ahora teñida de sangre, jamás olvidaría lo que allí fue escrito. El sol subió como un enemigo sin rostro, pero con intención. Sus primeros rayos parecían cuerdas flameantes que arrastraban la desesperación hacia la superficie. La arena, que horas antes había sido hielo cortante, ahora se convertía en brasa viva. Rafael abrió los ojos por tercera vez en 24 horas. La luz lo hería más que cualquier esquirla. Su piel ardía, sus labios eran grietas oscuras y su pierna, la destrozada por la explosión, palpitaba con un dolor tan real que parecía tener vida propia. A su lado, como una sombra sucia de polvo y sangre seca, Thor seguía allí, acostado, respirando con dificultad. Ambos estaban vivos, pero eso no significaba nada en el desierto. Estar vivo no era estar a salvo. Solo era el privilegio de seguir sufriendo. Thor levantó la cabeza primero. Olfateó el aire como si el tiempo hubiera vuelto al modo cazador. Todo su cuerpo, aún herido, se reconfiguró. Las orejas giraban, los ojos se entrecerraban, el pelo del cuello se erizaba. Algo se movía a unos metros. No era animal, no era viento, era gente. Rafael intentó incorporarse, pero ni siquiera podía levantar el torso. Entonces Thor se adelantó, sin ladrar, sin ruido. Pegado al suelo, siguió el rastro de vibraciones. Subió una elevación de arena y se detuvo. Allí abajo, 3 figuras armadas cruzaban el horizonte. Ropa oscura, armas colgando, pasos firmes. No eran aliados. Thor lo sabía, no por el olor, sino por la forma de andar. Depredadores en campo abierto, cazadores humanos. El perro regresó de inmediato. Presionó su cuerpo contra Rafael, como diciendo: «No te muevas, no respires, no existas». Rafael lo entendió, por instinto. Se cubrió el rostro con un trozo de tela e intentó fundirse con el paisaje. Thor cavó alrededor, echó arena sobre su cuerpo, creó una trinchera improvisada, baja pero funcional. Luego se cubrió parcialmente con pedazos de tela y quedó inmóvil. Durante minutos, el sonido de los pasos se acercó. Voces en un idioma que Rafael no comprendía flotaban como espectros. Uno de ellos rió fuerte. Otro pateó algo. Pasaron a unos 20 metros. Uno se detuvo. Miró hacia la elevación. Thor contuvo la respiración. Si ese hombre daba un paso más, el perro saltaría y mataría. Pero el hombre solo escupió al suelo y siguió andando. Los pasos se alejaron, hasta desaparecer. Rafael soltó el aire en un quejido. Thor aún no se movía. Sabía que la muerte tiene eco. Y vuelve. Con el paso de las horas, el sol comenzó a doblar los cuerpos. Rafael temblaba. Thor cavaba con las patas heridas, buscando sombra. Hundía el hocico en la arena, buscando humedad. Encontró una raíz seca. La masticó, la escupió. Nada servía. Rafael deliraba. Hablaba con alguien llamado Manu. Pedía perdón, lloraba. Thor se acercó y lamió el sudor de su rostro. Rafael lo empujó débilmente, pero sonrió. «¿Aún estás aquí, verdad, hermano?». El perro ladró bajo. No era respuesta, era juramento. Al final de la tarde, Rafael intentó levantarse. Fue un error. El dolor explotó de la pierna al cráneo. Cayó. Vomitó bilis, lloró. Thor ladró fuerte esta vez, un ladrido corto, seco. «Una orden. Quédate, descansa, espera». Rafael respondió con una mirada húmeda y un leve asentimiento.
Entonces Thor hizo algo que nunca antes había hecho. Tomó la venda improvisada del soldado con los dientes y la estiró, como intentando rediseñar el vendaje. Rafael abrió los ojos con sorpresa. Thor mordió el paño, lo enrolló con cuidado y lo presionó contra la herida. Rafael gritó, pero la sangre se detuvo un poco. El perro había aprendido. La guerra enseña rápido, y el dolor forma al héroe. Antes del anochecer, un nuevo sonido cortó el aire. No era hiena, no era viento, era un dron. Thor lo vio primero, pequeño, rápido, cruzaba el cielo como un mosquito de hierro. Ladró. Una vez, dos, tres. Corrió hasta el punto más alto de la duna. Se quedó de pie. Un perro ensangrentado, exhausto, ladrando al cielo. Pero el dron pasó, indiferente. Desapareció. Thor permaneció allí, observando. Rafael miraba todo con ojos desesperados. «No nos vio», murmuró. Thor bajó lentamente. Caminaba, ya no corría, perdía fuerza. Pero no la misión. La noche cayó rápido. Como si el desierto cerrara los ojos para no mirar, el frío volvió. Y con él, los ruidos de la naturaleza hambrienta. Rafael dormía. La fiebre hacía vibrar su cuerpo. Thor seguía despierto. Siempre. El único guardián entre la carne herida y el mundo que quiere devorarla. A cada ladrido lejano, el perro se posicionaba, aunque cojeando, aunque sangrando. Thor no era un perro de guerra, era la guerra con forma de perro. Y su vigilia apenas comenzaba. El segundo día amaneció como una maldición repetida, pero más cruel que la anterior. Era como si el desierto hubiera notado que sus visitantes aún respiraban, y por eso decidiera poner a prueba hasta dónde la vida podía soportar antes de convertirse en polvo. La arena, antes fría y asesina en la madrugada, empezaba a calentarse bajo los primeros rayos de sol con un sadismo metódico. El calor no solo venía de arriba, subía del suelo, se metía por la ropa rota, cocinaba las heridas abiertas. El cuerpo humano tiene un límite de dolor. Rafael ya lo había superado. Ahora solo era un espectro delirante, sudando fiebre, murmurando nombres, llorando sin saber por qué. Thor, por su parte, parecía una estatua agrietada. Su cuerpo, firme pero herido, temblaba en silencios breves, y sus ojos ya no eran los mismos. Estaban hundidos, opacos, salvajes por el agotamiento. El agua se había acabado el primer día. El cantimplora de Rafael, al volcarse, solo dejó caer 3 gotas sobre la tierra seca. Intentó beber arena, sin darse cuenta. Intentó morder un trozo de tela sucia. Thor lo impidió. Cada vez que hacía algún movimiento desesperado, el perro lo contenía. Un empujón con el hocico, una pata sobre el pecho, un gruñido bajo. Rafael hablaba con su hermana muerta. Llamaba a su madre. Rezaba a un dios que nunca había respondido, y Thor lo entendía. Porque el desierto enseña lenguas que no tienen palabras, y en todas ellas, el dolor y el silencio suenan igual. A medida que el sol subía, la temperatura superaba los 45 grados. Entonces Thor se levantó, cojeando, con esfuerzo, pero decidido. Olfateó el aire, miró a su alrededor y empezó a caminar. Necesitaba encontrar alguna fuente de líquido, cualquiera. Dejó a Rafael bajo la escasa sombra proyectada por los restos de un jeep destruido. No era sombra, era ilusión, pero mejor que nada. Thor siguió el rastro del instinto. Cada pocos metros se detenía, cavaba, olfateaba. El desierto es engañoso, parece plano, pero esconde grietas, huecos, señales. Y Thor había sido entrenado para rastrear vida, pero ahora lo único que cazaba era agua. Finalmente encontró un charco mínimo entre 2 rocas rajadas. Era verde oscuro, estancado, podrido, pero olía a humedad. Thor olfateó. No era potable, pero era algo. Ladró. Miró hacia atrás. Nadie escuchó. Se cortó una pata al intentar llevar un trozo de tela mojada hasta Rafael. Cuando regresó, jadeando, sucio, cubierto de arena y sangre fresca, Thor presionó el trapo húmedo contra los labios partidos de Rafael. El soldado bebió, escupió, vomitó, bebió otra vez, y luego se desmayó. Quizás el líquido estaba contaminado, quizás no. Pero en ese momento, el cuerpo no se preocupaba por el riesgo, solo necesitaba no morir.
El sol seguía siendo una entidad viva y sádica. Thor se acostó sobre Rafael para protegerlo de la radiación. Su cuerpo era armadura, pero él mismo ya no podía respirar bien. Su lengua colgaba, su hocico sangraba por dentro. Sus latidos se aceleraban incluso estando quieto. La muerte ya empezaba a negociar con él, pero Thor la ignoraba, porque existía algo más allá del instinto, la misión, la lealtad, el alma que no sabe rendirse. A mitad de la tarde, Rafael despertó gritando. Estaba viendo a su padre morir en un campo. Hablaba con los muertos. Thor lo detuvo cuando intentó arrastrarse. Lo sujetó por la bandolera con los dientes, pero Rafael estaba fuera de sí. Le dio una bofetada. Thor retrocedió, pero no huyó, no ladró, solo bajó la cabeza y esperó. Cuando el delirio pasó, Rafael lloró como un niño, y Thor volvió, apoyó la cabeza en su pecho, y así se quedaron, juntos en el dolor, juntos en el delirio. Cerca del atardecer, Thor intentó una última búsqueda. Se alejó unos metros. Encontró un viejo caparazón de tortuga, dentro un líquido espeso y asqueroso, pero húmedo. Lo llevó en la boca. Rafael estaba inconsciente. Thor humedeció el trapo otra vez, lo colocó sobre su frente. Fue un gesto humano, pero salido de un perro. El tipo de gesto que no se enseña, que nace del vínculo absoluto. Cuando cayó la noche, Rafael temblaba, pero seguía vivo. Thor estaba acostado, pero ya no ladraba. Respiraba con dificultad. Estaban venciendo por milímetros, y el desierto seguía observando, callado, inmenso, indiferente. En la tercera madrugada, el desierto parecía más viejo, como si el propio tiempo dudara en continuar. Rafael dormía, o mejor dicho, flotaba entre la conciencia y el coma. Sus ojos giraban bajo los párpados cerrados. La fiebre aún dominaba los circuitos de su mente, y el cuerpo había perdido parte del color. La arena se había pegado a él como una segunda piel. Y mientras su cuerpo se debilitaba, su mente escarbaba recuerdos, como si buscara oxígeno en el pasado. Thor, inmóvil a su lado, sentía que algo dentro de Rafael había cambiado. No solo el cuerpo, la mente estaba sumergida, y el perro, atento como un ángel guardián herido, se mantuvo allí, porque sabía que incluso los moribundos sueñan antes de morir. Y Rafael soñaba. En la mente de Rafael, todo era más cálido, más nítido, más cercano. Estaba de regreso en el cuartel. Recordó el primer día que vio a Thor. En ese entonces, el perro pertenecía a otro soldado, a un hombre llamado Martins, que caminaba como si fuera parte del propio suelo. Thor seguía a Martins como una sombra. Obedecía sin palabras, atacaba al menor gesto, y en sus ojos cargaba algo que ningún otro perro tenía, la calma de una fiera. Rafael lo encontró aterrador. Sintió miedo real. No era solo un perro, era un símbolo, una bestia viva entrenada para la guerra. Pero la guerra tiene sus caprichos, y Martins fue el primero en morir. El ataque a la patrulla fue breve y fulminante. Rafael, aún novato, intentó reaccionar, pero se congeló. Y cuando un enemigo avanzó con un cuchillo, fue Thor quien saltó, sin orden, sin amo, sin permiso. Un salto que desgarró la garganta del enemigo en el aire. Thor cayó sobre Rafael y no se movió más. Desde ese día, el perro había elegido a su nuevo humano, por instinto, por afinidad, o por algo más antiguo que ambos podían entender. Desde entonces, Thor pasó a ser parte del cuerpo de Rafael. En las patrullas dormían juntos. En los ejercicios, uno anticipaba al otro. Cuando Rafael lloraba a escondidas en el baño, Thor aparecía. Cuando los otros soldados se burlaban de su debilidad, Thor gruñía. Y cuando Rafael pensó en desertar, fue Thor quien lo detuvo, arañando la puerta, acostado sobre la mochila, mirándolo como si dijera: «No huyes, aguantas». Y Rafael aguantó. El siguiente recuerdo era una noche en llamas. Patrulla en el norte, mina terrestre. Thor la detectó. Se sentó, se congeló. Rafael no lo entendió. Avanzó un paso, y Thor se lanzó sobre él, derribándolo con fuerza. La explosión ocurrió segundos después. Rafael se salvó por centímetros.
pero la pata de Thor fue cortada por una esquirla, y aún cojeando, el perro se mantuvo de pie, como un árbol que se niega a caer. Rafael lloró allí mismo, en medio de la nada. Abrazó al perro como quien abraza su propio corazón a punto de perderse. Desde ese momento, ya no eran soldado y perro. Eran dos mitades de la misma cosa. El recuerdo se rompió con un espasmo. Rafael despertó con el rostro húmedo. Thor lo estaba lamiendo. Había algo nuevo en el aire, un sonido distante, regular, helicóptero, pero no lo suficientemente cerca. Rafael intentó levantar la cabeza. No pudo, pero murmuró: «Están viniendo, hermano». Thor permaneció alerta. Aún no era el rescate. Aún no era el momento. Pero por primera vez había un sonido más allá del dolor. Y eso ya era esperanza. Ese día, Rafael intentó moverse. Con dolor, con gemidos. Logró incorporarse. Miró a Thor y por fin lo vio como realmente era. Ensangrentado, sucio, con los ojos rojos del esfuerzo, pero firme, leal, vivo. Thor había sangrado por él, matado por él, velado sus delirios durante 3 madrugadas, y aún ahora, sin fuerzas para ladrar, seguía velando. Rafael lloró en silencio. Y entonces dijo: «Si salgo de aquí, te vienes conmigo. Nunca más vuelves a la guerra». Thor se acostó con la cabeza sobre su pecho. Los dos miraron el cielo. Las estrellas parecían más cercanas, pero el rescate, no. Aún era solo silencio, y la única certeza era el calor del otro. Perro y hombre, hermanos de trinchera, sobrevivientes de una guerra que aún no tenía fecha de fin. Pero en ese instante, solo en ese, pudieron recordar que seguían vivos. La cuarta noche en el desierto no llegó con suavidad. Cayó como una sombra que sabe exactamente dónde atacar. En el miedo, en el agotamiento, en el hambre, en la herida. Después de días entre el calor y el dolor, los cuerpos de Rafael y Thor ya no eran cuerpos, eran cáscaras, restos de lo que alguna vez fue humano y animal. Ambos yacían extendidos sobre la arena, tan inmóviles que podían confundirse con parte del paisaje. Pero había una diferencia brutal entre cadáveres y sobrevivientes: la vigilancia. Y Thor aún vigilaba, incluso con los ojos entreabiertos, incluso sangrando, incluso jadeando con el pecho tembloroso. Él escuchaba. El aire cambió. El viento, que antes era solo frío, ahora traía el olor de vida equivocada. Un hedor a dientes, pelo y saliva. Thor se levantó con esfuerzo, las patas temblorosas, y avanzó 2 pasos. Olfateó. Miró a Rafael, luego hacia la oscuridad, y entonces lo oyó. Un sonido primitivo, cortante, casi humano. Aullidos, primero lejanos como ecos en las montañas, luego más cerca. Era una manada. No lobos, no perros. Eran los peores entre los animales. Chacales hambrientos, en grupo, rastreando carne debilitada. Y habían encontrado el olor de Rafael. Rafael despertó con los aullidos, pero no entendió. Estaba febril, flotando, con la vista borrosa. Thor no esperó. Corrió hacia él, lo empujó con el hocico, lo cubrió con su cuerpo. Los sonidos venían de todos lados. Ojos brillaban en la oscuridad como brasas mal apagadas. Thor gruñó. Fue el sonido más profundo que jamás había hecho. Una advertencia a la muerte. El primer salto vino por un costado. Una figura rápida, delgada, huesuda. Thor lo interceptó en el aire, mordida directa a la yugular. Los dientes se encontraron con la carne y la desgarraron. Un chillido. La sangre salpicó. El cuerpo cayó inerte, pero otros 4 aparecieron. Rodeaban, probaban. Uno a la izquierda, uno por detrás, 2 al frente. Thor giraba su cuerpo como un guerrero sitiado. La arena volaba bajo sus patas heridas. Y entonces atacó. Se lanzó sobre el primero, mordida en el rostro. El segundo le mordió el muslo. Thor aulló. Giró el cuerpo. Aplastó el cuello del agresor con el peso de su cuerpo. Un tercero saltó. Lo alcanzó en el costado. Garras clavadas. Thor lo mordió en el aire y lo arrojó contra una piedra. El cuarto retrocedió. Observaba. Esperaba el momento justo. Rafael intentaba alcanzar la pistola. Una bala. Manos temblorosas. Pero antes de poder armarla, el chacal restante avanzó, directo hacia él. Thor lo vio y voló. Arrojó su cuerpo en el camino.
El impacto lanzó a ambos contra el suelo. Rafael cayó. Thor rodó, mordiendo, desgarrando, siendo desgarrado. Cuando el polvo se asentó, solo había silencio. Y sangre, mucha sangre. Thor cojeaba. Cada paso era un derrumbe, pero no cayó. Regresó hasta Rafael y se acostó sobre él, protegiéndolo. El soldado, atónito, sostenía el arma. Lloraba. Intentaba hablar, pero solo susurró: «Me salvaste la vida». Otra vez, Thor cerró los ojos, pero respiraba. Aún respiraba. La noche avanzó. Los aullidos desaparecieron. La manada fue destruida. El desierto cayó. Pero sobre esa arena oscura cubierta de sangre, restos y temblores, algo había sido escrito. La línea que separa al animal de lo sagrado es más delgada de lo que se cree. Thor no era solo un perro, era un grito vivo contra el olvido. Y en ese momento, solo herido, sangrando bajo el cielo más frío de la tierra, se convirtió en lo que pocos llegan a ser: un guerrero inmortal. El sol nació sobre un campo de batalla silencioso. Las marcas de la lucha nocturna aún estaban frescas: sangre seca sobre la arena, carcasas de chacales esparcidas como ofrendas olvidadas, y en el centro de todo, dos cuerpos vivos, pero solo por terquedad. Rafael dormía con los ojos abiertos, la fiebre oscilando entre el delirio y la inconsciencia. Thor, acostado a su lado, jadeaba con dificultad. Las heridas abiertas durante la pelea latían como bocas vivas. Su hombro estaba destrozado, el muslo sangraba lentamente, y las patas ya no respondían como antes. Aún así, el perro despertó con los primeros crujidos del calor, e intentó levantarse. El segundo día completo en ese infierno comenzaba con un silencio traicionero. Nada se movía en el horizonte. Ninguna voz, ningún helicóptero, ninguna señal del mundo exterior. Thor, con dificultad, caminó en círculos alrededor de Rafael. La respiración del humano era débil, pero presente. La pierna seguía hinchada, negra, amenazando con necrosarse. El rostro, cubierto de costras, temblaba con cada brisa leve. Thor se acercó y empujó la cabeza de Rafael con el hocico. 1, 2, 3 veces. Finalmente, los ojos se movieron. Rafael estaba despertando. Pero lo que despertó no fue el soldado, fue el instinto. Rafael abrió los ojos como un animal herido, gritando sin voz. Intentó levantarse con los brazos, cayó, intentó arrastrarse, se desplomó, lloró, murmuró: «¿Por qué nadie viene, carajo? ¿Por qué?». Thor solo observaba, sucio, ensangrentado, pero vigilante. Rafael, sin fuerzas para pelear contra el mundo, golpeó el suelo. «Vamos a morir aquí, hermano. Vamos a pudrirnos en esta maldita arena». Y entonces lloró, no como hombre, sino como niño, como quien ve su vida evaporarse. Thor se acercó, mordió el chaleco de Rafael y tiró. No con agresividad, con propósito. Intentaba mover al hombre, arrastrarlo, reposicionarlo, pero el peso era demasiado. Thor trató de cavar una zanja para protegerlo del sol. Sus patas sangraban más con cada excavación, pero cavaba. Y cuando Rafael volvió a desmayarse, Thor simplemente se acostó sobre él. Era todo lo que podía hacer. Su cuerpo se convirtió en refugio. Otra vez. Las horas pasaron como cuchillas lentas. El sol del mediodía hervía la arena. Thor intentó salir. Tenía que encontrar agua, pero su cuerpo fallaba. Cada paso era un colapso. Caminó 20 metros, 30. Luego cayó. Se acostó. Jadeó, pero no se rindió. La lengua colgaba. La sangre se secaba en placas sobre sus costillas, pero se arrastró hasta una sombra bajo el esqueleto oxidado de un camión. Allí encontró un nido seco de roedores. Nada vivo, pero huesos, con algo de humedad adentro. Thor mordió, succionó y corrió de vuelta. Al regresar, Rafael estaba inconsciente, la respiración irregular. Thor lo lamía con desesperación. Tomó un trozo de tela rasgada, lo empapó con el líquido del hueso y lo presionó contra los labios agrietados de Rafael. Nada. Entonces Thor ladró. Un sonido seco, desesperado, otra vez y otra, hasta que Rafael tosió, se atragantó, escupió, pero despertó. Thor se acostó. Sus ojos dijeron: «Despierta». Aún no. Al final de la tarde, un sonido, un ruido metálico.
Thor se incorporó tambaleando. Era algo distinto. Un motor. Un dron quizás, pero bajo. Muy bajo. Una oportunidad. Thor corrió hasta lo alto de la duna. Subió. Gritó con todo lo que le quedaba. Un ladrido que no era un sonido. Era furia. Era súplica. Pero nada. El sonido se fue. El dron se volvió un punto en el cielo. Y desapareció. Thor bajó despacio. Al llegar hasta Rafael, cayó. Literalmente. Se desplomó. El cuerpo cedió. Los ojos aún abiertos, pero inmóviles. Rafael en un espasmo lo sintió. Giró el rostro. Intentó tocar al perro. Lo logró. «Quédate conmigo, hermano. No me dejes, por favor». Thor parpadeó. Una vez. Solo una. Pero fue suficiente. El desierto ya era noche otra vez. Pero algo había cambiado. La fe de Rafael, incluso hecha pedazos, ya no estaba sola. Ahora sabía que mientras Thor respirara, no estaba derrotado. Y esa noche, fría como el hierro, dos seres rotos durmieron acostados sobre sus propios miedos, pero vivos, aún vivos. El desierto no ofrece misericordia, pero de vez en cuando parece retroceder, tal vez por aburrimiento, tal vez por respeto, o tal vez simplemente para observar mejor el final de sus víctimas. Y aquella mañana del tercer día ocurrió algo inusual. Una nube, una única formación amorfa en el cielo, gris, pesada, moviéndose con una lentitud ancestral. Thor fue el primero en notarla. Sus ojos, entrecerrados por el agotamiento, se abrieron con extrañeza. Olfateó el viento. El aire estaba diferente, más denso, más húmedo. El silencio fue reemplazado por una brisa, débil, pero viva. Y entonces el cielo cambió de color. Rafael despertó tosiendo. Su boca estaba completamente seca y la lengua parecía hecha de arena. Intentó moverse. No pudo. Solo movió los ojos. Vio a Thor a su lado, inmóvil, pero respirando. Ambos estaban al borde del colapso. Y fue justo cuando todo parecía a punto de terminar que el mundo crujió. Un trueno distante, lejano, pero real. El desierto, ese reino absoluto del sol, estaba a punto de ser tomado por una tormenta de arena. Thor se incorporó lentamente. El viento empezaba a silbar entre las dunas. Los granos de arena danzaban en el aire como agujas invisibles. Rafael entendió lo que se avecinaba. Ya había presenciado tormentas así, pero nunca herido, nunca expuesto. Y ahora, con la pierna podrida, el cuerpo colapsando y un perro muriendo a su lado, aquello ya no era un fenómeno, era una sentencia. Thor olfateó a su alrededor, corrió guiado por el instinto, encontró una zanja entre dos formaciones rocosas semienterradas, cavó con desesperación. La sangre brotaba de sus patas, pero no se detenía. Rafael intentaba moverse, pero gritaba de dolor con cada tirón. Thor volvió hasta él, lo mordió por la espalda del chaleco y lo arrastró. Cada metro era un infierno. Rafael gritaba, pero Thor lo ignoraba. Un perro arrastrando a un hombre, contra el viento, contra la arena, contra todo. La tormenta cayó con violencia. El cielo se oscureció. El viento se volvió fiera. La arena cortaba como navajas. Thor lanzó a Rafael dentro de la zanja. Luego saltó sobre él. Lo cubrió con su cuerpo. Y allí quedaron. El viento aullando, la arena aplastando. Los gritos de todo lo vivo desapareciendo bajo una avalancha de polvo. Thor se acostó con el pecho sobre el pecho de Rafael. Sus costillas crujían con cada ráfaga, pero no se movía. Era el refugio, era el muro, era lo que impedía que el mundo terminara. Durante horas el infierno rugió. La arena se infiltraba en todo. Ojos, boca, pulmones. Rafael respiraba con dificultad. Thor, aún más. Pero ninguno de los dos cedía, ni por un segundo. Cuando la tormenta finalmente se disipó, el silencio regresó como un golpe sordo. La luz reapareció entre las nubes, y, milagrosamente, una llovizna fina, mínima, casi simbólica, cayó del cielo. Thor lamió el rostro de Rafael. Luego alzó el hocico e intentó capturar cada gota como si fuera sagrada. Lo era. Rafael sacó la lengua. Lloró. El sabor del agua, aunque sucia, aunque breve, era lo más puro que jamás habían sentido. Thor tambaleó. Sus ojos estaban rojos. Había sangre seca por todo su cuerpo, pero aún respiraba.
aún estaba allí, y Rafael, con un hilo de voz, susurró: «Eres más que un perro, eres un milagro». Thor simplemente se acostó a su lado, jadeando. El desierto les había dado una tregua, no por piedad, pero tal vez por reverencia, porque incluso el desierto reconoce a un guerrero cuando lo ve. Y allí, entre el polvo y el silencio, había dos. La llovizna no duró más de 2 minutos, pero fue suficiente para engañar al corazón. Rafael, aún delirando, sintió el sabor de la vida en una gota que corrió por sus labios agrietados. Thor lamió los pequeños charcos que se formaron entre los pliegues de la arena, aunque sabía que eran mínimos, pero no importaba. Aquello era más que líquido, era símbolo. Era un susurro del mundo diciendo: «Todavía están aquí». Y entonces, como una ironía cruel del destino, el silencio se rompió. Primero un sonido distante, agudo, metálico, luego un ruido familiar, muy familiar, hélices, bajas, un helicóptero. Rafael abrió los ojos de par en par. Estaba demasiado débil para gritar, pero su alma se estremeció. Intentó levantarse con los codos. Le dolieron las costillas. Thor ya estaba de pie. Sus ojos ardían otra vez con fuerza. Lo sabía. Sabía exactamente lo que significaba ese sonido. El perro corrió colina arriba como un rayo torcido. Sus patas sangraban, pero no se detenía. Corría como quien carga el mundo entero en el pecho. Rafael, desde donde estaba, murmuraba: «Ve, Thor, muéstrales dónde estamos». En la cima de la duna, el perro quedó visible contra el cielo sucio de polvo, un espectro ensangrentado, un guerrero sin armadura, y ladró, fuerte, alto, sin pausas. Cada ladrido era un grito. «¡Aquí!». El helicóptero emergió entre las nubes, pequeño, pero real. Thor saltaba, corría de un lado al otro, giraba, desesperado. El piloto pareció dudar. El perro era visible, tal vez aparecía en los monitores, tal vez no, pero la aeronave no se detuvo. Rafael escuchó el ruido crecer, miró al cielo con los ojos inundados, intentó levantar el brazo, una señal, cualquier cosa, pero su cuerpo no respondía. Thor seguía ladrando, hasta que la garganta le falló, hasta que los músculos no lo sostuvieron, hasta que cayó de lado, jadeando, mirando la cola del helicóptero alejarse como un error cósmico. Intentó levantarse, cayó, intentó de nuevo, cayó otra vez. La aeronave se volvió un punto en el horizonte y desapareció. Thor se quedó allí, tendido sobre la arena. Sus patas estaban en carne viva, las orejas cortadas por la tormenta. El hombro aún palpitaba por el ataque de la noche anterior, pero no lloraba, no aullaba, solo miraba el cielo. La esperanza, esa criatura traicionera, les había escupido en la cara. Rafael lloraba sin emitir sonido. La poca fe que había nacido con la llovizna se evaporó con el viento. Cuando Thor regresó, caminando lentamente como un anciano, Rafael dijo con un hilo de voz: «Fuiste, lo intentaste, ¿verdad, hermano?». El perro simplemente se acostó a su lado. Se quedaron juntos, respirando como quien traga cuchillas. El desierto, silencioso como una tumba, parecía burlarse. La arena aún caliente guardaba huellas que no llevaban a ningún lugar, y el cielo volvía a ser demasiado claro, demasiado cruel. Durante las horas siguientes, Rafael alternó entre apagones. Thor, aunque débil, siempre despertaba antes. Lamía el rostro de su humano. Respiraba lento, manteniendo contacto. El perro lo sabía. La mente de Rafael se estaba perdiendo, pero el cuerpo aún aguantaba. Y si él aguantaba, Thor también lo haría. Al final de la tarde, Rafael susurró: «Si nadie viene mañana, te vas, vete, Thor, aún puedes salir de aquí». Thor simplemente cerró los ojos. Respiró hondo. No respondería, porque dentro de él, aunque herido, aunque agotado, solo existía una verdad. Nunca se abandona a quien se ama. Jamás. El amanecer del tercer día no nació, se arrastró. El cielo se aclaró como un cuerpo enfermo, abriendo los ojos por última vez. No hubo color, ni canto, ni brillo. Solo una neblina fina de calor que se elevaba desde la tierra como vapor de muerte. Rafael apenas respiraba. Sus ojos estaban hundidos, el blanco tomado por vasos rotos. La piel, grisácea, la herida en la pierna,
Ahora exhalaba un olor ácido, pútrido. Era necrosis, irreversible. Su cuerpo ya no solo luchaba contra el calor o el hambre, estaba siendo devorado desde dentro. Y a su lado, Thor, tendido, herido, exhausto, pero vivo, aún allí. La mañana fue una secuencia de suspiros. Rafael murmuraba frases inconexas. «Mano, espérame. La misión». «Yo lo intenté». Thor lamió su mano con dificultad. Su lengua estaba áspera, agrietada, cubierta de arena. Sus ojos, antes intensos, ahora eran rendijas estrechas luchando por no cerrarse. Pero Thor no podía dormir. Sabía que si dormía ahora no despertaría jamás. El perro se levantó, tambaleó, cayó. Lo intentó de nuevo. La pata delantera ya no respondía. Con el cuerpo inclinado caminó en círculos hasta encontrar un pequeño montículo de arena. Cavó, no para esconderse, sino para intentar sacar algo. Un insecto, un poco de líquido, lo que fuera. Pero solo había calor y polvo. Rafael tosió, gritó sin voz. Sus ojos encontraron los de Thor. «Vete, déjame aquí. Ya hiciste todo, hermano. Tú eres el mejor de nosotros». Thor dio 2 pasos hacia él. Se acostó lentamente sobre el pecho del humano y se quedó allí, escuchando los latidos débiles, lentos, pero tercos. El perro cerró los ojos, durmió por instantes, una siesta instintiva, de segundos, pero pareció una zambullida en la oscuridad. Entonces lo sintió. Algo se movía en la arena. Thor despertó de golpe, olfateó. Movimiento, vida, no humana, sino bajo tierra. Se incorporó con esfuerzo, olfateó el suelo, cavó lentamente y encontró un roedor, pequeño, flaco, pero vivo. En un salto, lo mordió, lo mató y corrió hacia Rafael. Dejó el animal muerto sobre el pecho del soldado. Rafael abrió los ojos de par en par. Intentó rechazarlo. Thor lo empujó con el hocico. Rafael lloraba. «¿Quieres que coma esto? ¿Tú todavía crees que puedo soportarlo?» Thor simplemente lo miró y ladró. Débil, pero fue un sonido. Y en esa desesperación, Rafael tomó la carcasa, la desgarró con manos temblorosas y la tragó. Sabía a desesperación, pero el cuerpo reaccionó. Una chispa, una gota de energía. Entonces Thor se acostó. Respiraba con la boca abierta. El pecho subía despacio. Los ojos entrecerrados aún vigilaban, pero ya no reaccionaba a los ruidos, solo al olor, al calor del cuerpo humano. Fue entonces cuando Rafael murmuró: «No vas a morir, ¿entiendes? Si yo sobrevivo, tú también, aunque tenga que cargarte en brazos, pero vamos a salir de aquí». El tiempo perdió forma. Minutos, horas, todo era arena. El sol se movía en el cielo como una cuchilla, y en medio de la tarde, un sonido, débil, pero real. Un dron, otro, luego, hélices. Rafael abrió los ojos. Pensó que deliraba. Thor no reaccionó, pero los sonidos crecían. Pasos, voces, en portugués. Objetivo avistado, hombre en el suelo, un perro a su lado, acérquense. Rafael intentó levantar el brazo. Lo logró. Por milagro, una sombra cubrió su rostro, luego otra. Un soldado, otro, máscaras, cascos, armas apuntando a la nada. «Está vivo», gritó uno, y al ver a Thor, dudó. «El perro está herido, pero respira». Rafael intentó hablar, pero solo salió una palabra: «Thor». Llegó la camilla. Las manos tocaron su cuerpo. Entró la morfina. El mundo se oscureció. La última imagen antes de desmayarse fue Thor siendo colocado a su lado, envuelto en una manta térmica. Los dos, lado a lado, después de 72 horas de infierno, de sed, de chacales, de fuego, de abandono, sobrevivieron. Cuando Rafael abrió los ojos, todo era blanco, demasiado blanco. Luces, paredes, sábanas. El techo metálico vibraba con el motor de algo en movimiento. Estaba acostado, cubierto, vivo. Por un segundo pensó que había muerto, pero el dolor pronto lo convenció de lo contrario. Su pierna parecía un yunque a punto de estallar. El rostro palpitaba, los pulmones ardían con cada respiración, pero estaba vivo. Había regresado al mundo de los que respiran con algo más que desesperación. Intentó hablar, solo aire. No salía voz.
La garganta, quemada por la arena y la fiebre, era solo costra, pero logró mover los ojos, y con esa mirada preguntó lo que ningún médico entendería, lo que ningún militar podría responder. Y antes de que alguien lo intentara, ahí estaba él, en la esquina de la tienda, acostado, vendado, el cuerpo más valiente que ese desierto había conocido. Thor, con un vendaje apretado en el hombro, patas cubiertas con curaciones improvisadas, hocico limpio, ojos cerrados. Respiraba, profundamente, con peso, pero vivo. Rafael intentó incorporarse. Un enfermero corrió. «Tranquilo, tranquilo, ya estás a salvo, soldado», Rafael señaló, con el dedo tembloroso. «El perro, mi perro», el hombre asintió. «Él también está a salvo. Los rescatamos juntos. No pudimos separarlos. Gruñía si alguien intentaba alejarte». Rafael cerró los ojos. Lloró en silencio, no por dolor, sino por alivio, por ver, por primera vez en 3 días, algo que el mundo entero había intentado quitarles: paz. Thor solo despertó de noche. Rafael ya estaba sentado, entubado, pero consciente. Cuando el perro abrió los ojos, buscó de inmediato a su compañero. Al verlo, intentó levantarse. Falló, pero movió la cola, un leve golpeteo. Rafael sonrió por primera vez. «Hola, guerrero». Thor intentó ladrar. No pudo, pero respiró hondo y lo miró a los ojos como diciendo: «Misión cumplida». Al día siguiente, apareció el comandante de la base, un hombre rígido, táctico, entrenado para no emocionarse. Pero al ver a Thor, perdió la compostura. «Este animal es más que un soldado, es un hermano de guerra», y añadió: «Deberíamos condecorarlo, pero no necesita medalla. Ya tiene algo que ninguno de nosotros posee, el alma limpia de quien lo dio todo por otro». Rafael sonrió. Estaba débil, pero completo. «Él se va conmigo. Nunca más regresa a la guerra. Nunca más». Los días siguientes fueron de recuperación. Rafael pasó por 2 cirugías. Casi perdió la pierna, pero no perdió a Thor. El perro tenía 3 costillas rotas, una perforación en el hombro, una infección respiratoria, pero se curaba, lento, terco, vivo. Médicos, enfermeros, soldados, todos pasaban por la tienda para ver a la dupla. La historia empezó a circular. Un soldado herido, un perro que lo protegió por 72 horas en el desierto, un milagro con hocico y furia, una amistad convertida en leyenda. Thor se negaba a comer si Rafael no estaba cerca, y Rafael dormía mejor cuando escuchaba el ronquido grave del perro. Ya no eran 2 sobrevivientes, eran una sola cosa, una entidad unida por instinto, por guerra, por dolor, por amor. Al final de la segunda semana, el comandante volvió, con un sobre. «La transferencia fue aprobada. Thor es oficialmente tuyo. Irá contigo a donde vayas». Rafael tomó el papel con la mano temblorosa, miró al perro y rió. «Nos vamos a casa, hermano». Thor respondió con un suspiro, largo, profundo. Cerró los ojos y durmió, pero por primera vez ese sueño no era de alerta, era de paz. El transporte hacia la base avanzada comenzó al amanecer. Un convoy ligero, escoltado por blindados y vigilado por drones, cruzaba el desierto con la precisión fría de quien conoce cada curva de la muerte, pero en ese vehículo en particular ya no había soldados en guerra. Había 2 sobrevivientes de una historia que el ejército jamás podría explicar con informes ni estadísticas. Rafael, vendado, el cuerpo aún vulnerable pero la mente firme, observaba la línea del horizonte sin parpadear. Thor, echado a sus pies con una venda en el hombro y los ojos entrecerrados, respiraba con ritmo sereno. El leve zumbido del motor sonaba como un mantra. El mundo, al fin, parecía volver a girar. Fueron horas de trayecto. El calor seguía allí, pero ahora del lado de afuera. Dentro había aire acondicionado, asistencia médica, palabras de consuelo y miradas de respeto. Nadie osaba tocar a Thor. Los hombres lo sabían. Ya no era solo un perro militar. Era un símbolo, un soldado, un héroe. La historia ya circulaba en las transmisiones internas. Perro salva a soldado herido durante 3 días en el desierto. Pero era más que eso. Era un susurro entre los batallones. Él se quedó. No huyó. Luchó. Por él. Cuando llegaron a la base, un pequeño grupo de soldados los esperaba en la entrada.
en silencio, sin aplausos, sin vítores, solo ojos fijos en el vehículo que se detenía. Rafael fue retirado de la ambulancia con cuidado. Camilla, tubos, equipos. Thor fue sacado después con delicadeza. Estaba demasiado débil para caminar, pero al ver la base, levantó la cabeza, miró al cielo y luego a Rafael. Un gesto simple, pero en ese instante todos entendieron. Ellos habían vencido. En las horas siguientes, Rafael pasó por exámenes, suturas, estabilización. Thor fue llevado a un canil improvisado, pero se negó a comer. Solo volvió a alimentarse cuando un enfermero le trajo un trapo con el olor de Rafael. Durmió abrazado a él. Afuera la historia crecía. Comenzaron a filtrarse noticias, primero en foros militares, luego en redes sociales, finalmente en los noticieros. Perro militar protege a soldado durante 72 horas en zona de combate. Empezaron a circular imágenes del rescate, de la camilla, del perro al lado, de la marcha solitaria en el desierto, capturada por el dron que casi los ignoró, y con ellas una frase dicha por un teniente que participó en la misión de búsqueda. Fue Thor quien nos encontró, no al revés. Rafael, ya con la voz recuperada, dio una entrevista interna al equipo de inteligencia. Al final, cuando le preguntaron si creía que el perro habría sobrevivido si hubiera huido solo, simplemente respondió: «No fue él quien se quedó por mí. Fuimos los dos los que decidimos no morir, uno por el otro». A la mañana siguiente llegó la señal, una carta oficial, una medalla, una invitación a una ceremonia. Pero lo más importante no fue ninguno de esos papeles. Fue el momento en que Rafael se levantó, apoyado con muletas, costillas cosidas, pierna vendada, y caminó hasta el canil. Abrió la puerta. Thor estaba echado, pero se levantó. Y en ese instante, sin palabras, sin sonidos, sin explicación, los dos se abrazaron. Un soldado tomó una foto, y esa imagen, de un hombre arrodillado con el rostro en el cuello de un perro ensangrentado, dio la vuelta al mundo. Se convirtió en símbolo de guerra, de lealtad, de fe. Y en ese amanecer bajo la bandera extendida, Rafael susurró al oído de Thor: «Ahora descansa, yo te cuido, hasta el final». Ningún uniforme del mundo, por más condecorado que fuera, podría cargar jamás el peso simbólico de Thor. La historia del perro que desafió al desierto para proteger a un soldado cruzó fronteras, idiomas, ideologías. Ya no era una crónica de guerra, era un eco ancestral, un recordatorio de que la lealtad más pura nace del instinto, de la presencia, del acto de quedarse. Cuando todos los sensores fallan, cuando los radares no ven, cuando la tecnología no siente, todavía queda un hocico que ladra en el silencio y un corazón que vigila la noche. Y Thor fue todo eso, más que un perro, menos que un mito, pero suficiente para cambiarlo todo. La ceremonia se organizó con prisa. Era simbólica, pero adquirió proporciones inesperadas. Generales, políticos, veteranos, periodistas. Todos querían ver de cerca a aquel que muchos ya llamaban el guardián de la arena. Rafael subió al escenario con muletas, aún debilitado, pero sostenido por una fuerza que no venía del músculo, venía del alma. A su lado, Thor, aseado, limpio, con un collar nuevo y un pañuelo con los colores de la bandera colgando del cuello. Caminaba despacio, pero con firmeza. Cada paso era ovacionado como un desfile de gloria. Pero a Thor no le importaban los aplausos, solo buscaba la mirada de Rafael. Y cuando la encontraba sabía, todavía estaba cumpliendo su misión. El comandante de la base, con la voz entrecortada, anunció: «Por el valor demostrado en condiciones extremas, por su lealtad incondicional y por el ejemplo dado a todos nosotros, otorgamos al perro militar Thor la medalla al valor y el honor del retiro definitivo con estatus de héroe». El público aplaudió de pie. Rafael se arrodilló junto a Thor, sujetó la medalla en su collar y le dijo en voz baja, para que solo él lo escuchara: «Se acabó, hermano, venciste. Ahora te vamos a casa». En los días siguientes, Thor vivió con Rafael en una pequeña casa en las afueras de una ciudad tranquila. El exsoldado, jubilado por invalidez, abrió un pequeño centro de acogida para perros abandonados. Lo llamó Refugio Thor. El animal,
aún en recuperación, pasaba las mañanas observando llegar a los cachorros. Ya no ladraba tanto, ya no corría como antes, pero caminaba por los pasillos como un rey silencioso, reverenciado por todos. Los demás perros parecían respetarlo. Instintivamente, sabían, allí caminaba alguien que había enfrentado el desierto, que había vencido a la muerte. A veces, Thor se despertaba en medio de la noche, ladraba, soñaba, Rafael también, como si el desierto nunca los hubiera dejado del todo, como si de algún modo cada partícula de arena siguiera viviendo en sus pulmones. Pero en esas noches bastaba un toque, una respiración cerca de la otra, y todo se calmaba. El trauma no desaparecía, pero se compartía, y por eso era soportable. La historia de ambos fue adaptada en documentales, libros, homenajes, pero ninguna versión capturaba lo que realmente había pasado, porque lo que ocurrió en aquel desierto no fue un cuento, fue un acto primitivo de amor, de un perro por su humano, de un humano por su perro, nada más, nada menos que la decisión de no abandonar, de quedarse, incluso cuando todo gritaba que era hora de huir. Thor envejeció despacio, con la dignidad de quien ha vivido todo. Se sentaba en el porche junto a Rafael, observando a los hijos de los perros rescatados correr por el patio. A veces pasaba un helicóptero a lo lejos. Thor levantaba las orejas, luego se recostaba de nuevo. Rafael sonreía. «Yo también me acuerdo, hermano. Yo también». Y así, sin ruido, Thor se volvió eterno. No en las fotos, ni en las medallas, sino en el acto silencioso de quien, cuando todo estaba perdido, se quedó. El tiempo no borra todas las huellas, engulle ciudades, olvida nombres, apaga voces. Pero algunas marcas, cuando están hechas de sangre, dolor y amor, no se desvanecen, permanecen, ocultas en el viento, grabadas en el hueso. Y esa fue la historia de Thor, no porque fue escrita, sino porque fue sentida, porque resistió, porque nadie que la presenció pudo volver a mirar a un perro de la misma manera. Porque cada vez que alguien escucha un ladrido en la oscuridad, recuerda, hay quienes luchan hasta el final, incluso sin saber por qué. Pasaron los años. Rafael envejeció despacio, como quien lleva una carga que ya es parte del cuerpo. Caminaba con bastón, pero nunca dejó de visitar el patio del refugio Thor. El lugar creció, albergaba decenas de animales. Cada nuevo cachorro recibía nombres que venían de la guerra: Roca, Humo, Radar, Bravo, pero ninguno se llamaba Thor. Ese nombre estaba retirado, intocable, le pertenecía a uno solo. Thor, por su parte, envejeció con la elegancia de los legendarios. El pelaje se oscureció, las patas se debilitaron, el ladrido se volvió ronco. Pero la mirada, esa mirada nunca cambió. Era la misma que lanzó a la oscuridad cuando atacaron las hienas, la misma que buscó el cielo en la tormenta de arena, la misma que enfrentó al helicóptero que no se detuvo, la mirada de quien no espera nada, pero lo entrega todo. En la última primavera de su vida, Thor se alejó del grupo. Subió a la colina donde Rafael solía sentarse en las tardes cálidas. Se acostó allí, solo. Observó el horizonte, el mismo tipo de arena, el mismo silencio que un día casi los tragó. Rafael lo encontró allí horas después. Se sentó a su lado. No dijo nada, solo estuvo. Thor apoyó la cabeza en su pierna y durmió, para siempre. No hubo lamentos, ni duelo, hubo gratitud. Rafael enterró a Thor allí mismo, en la cima de la colina bajo una piedra con la inscripción: «Aquí descansa el que no huyó, el que se quedó». La noticia corrió. Otra vez, se hicieron homenajes, reportajes, estatuas, pero Rafael sabía, la verdadera estatua de Thor está en el corazón de quien alguna vez necesitó ayuda y recibió silencio, coraje y protección, sin palabras, sin promesas, solo presencia. Hoy, mucho tiempo después, los soldados cuentan esta historia a los más jóvenes. Los perros se entrenan con más respeto. Los hombres aprenden que el verdadero héroe quizás no hable, quizás solo respire a tu lado cuando nadie más quiera quedarse. Y el desierto, ese mismo desierto, aún guarda ese fragmento de silencio donde un hombre herido sobrevivió gracias a un perro. Si vas allí y sopla el viento del sur, tal vez lo escuches.
No un ladrido, no una voz, sino el recuerdo, el suspiro de algo demasiado real para morir. Thor se fue, pero su recuerdo, el desierto nunca lo tragó.